¿Alguna vez te has planteado qué hacer con tu futuro económico? ¿Qué hacer en el caso de que llegue tu jubilación? O incluso, ¿cómo podré llegar a pagar los estudios de mis hijos? Es una duda que más del 90% de la población y de las personas como tú y como yo tenemos a lo largo de nuestra vida. Por eso te voy a explicar y te voy a enseñar detenidamente cómo puedes llegar a tener o a completar un proceso de inversión lógico y óptimo basado en tus necesidades. Lo que vas a escuchar a continuación tiene un marco completamente general para cualquier inversión, siendo esencial que lo entiendas ya sea de manera directa ejecutando tú mismo las propias inversiones o bien si cuentas con unos asesores o inversores financieros externos para lograr dichos objetivos. A lo largo de este vídeo vas a poder comprender 4 pilares fundamentales que necesitas sí o sí para conseguir los resultados que estás esperando, que básicamente se denominan en 1. Definir concretamente tus objetivos, fijarlos. Segundo, cómo vas a definir o crear esa estrategia a largo plazo. Tercero, cómo se está ejecutando. Y cuarto, cómo vas a evaluar los resultados correctamente. Así que comencemos con cada uno de ellos más detenidamente y en profundidad. El primero de ellos, y uno de los más clave, que es la fijación de objetivos. Sé que la fijación de objetivos realmente para ti, para mí, puede ser algo bastante complejo, ¿no? ¿Qué hago yo con el dinero? ¿Cómo sé dónde invertir? ¿No? Pues es algo que realmente nos cuesta mucho y que cuanto más amplio es el horizonte y sobre todo menos conocimiento tenemos en el campo, más complejo nos resulta el poder tomar una decisión. Así que no te preocupes que te lo voy a explicar más en detalle. La fijación de objetivos es muy sencilla y consiste básicamente en que tú conozcas todas las obligaciones que tienes y también los pongas en contraste con los futuros objetivos que tratas de conseguir. Las obligaciones son claras, es básicamente poner en una tabla, como estás viendo en pantalla, lo que tienes con tu nombre y la cantidad de lo que ganas y lo que pierdes. Por ejemplo, los ingresos que tienes, lo que obtengas por tu trabajo, que generalmente es donde va a prevenir esa parte de ingreso. También las remuneraciones externas que puedas tener, por ejemplo, una casa alquilada, un Airbnb, dividendos de empresa u otros beneficios, los que sean. Y por el otro lado, todo lo que sean gastos, pues gastos de coche, gastos de casa, gastos de comida, gastos en general. Cuando tengas esta cuenta, lo que vas a poder ver y obtener como resultado principal es básicamente el capital disponible que tienes o bien para invertir o bien para ahorrar. Ambos son totalmente viables. Y ahora la pregunta, ¿para qué quiero yo ese dinero? Pues bueno, al final esto es algo personal que tú vas a tener que responder, pero que realmente te va a ser de bastante utilidad para saber cómo calcularlo. Y aquí entran en juego, pues, oye, quiero tener una jubilación más tranquila o cierto capital de mi jubilación. Quiero poder dar una mejor educación a mis hijos. Quiero poder comprarme una casa. 1000 cosas que al final, pues, básicamente es lo que tú quieras hacer, pero que vas a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque dependiendo de todo esto, así se van a fijar tus objetivos y tus necesidades. Como todo tiene un coste en esta vida, pues vas a ser capaz de saber cuánto tienes disponible cada mes y sobre todo cuánto cuesta esa necesidad o futuro objetivo que tú tengas. Un ejemplo muy sencillo. Imagínate que al mes eres capaz de ahorrar 400 euros. Esto va a depender, ¿vale? Pero es un ejemplo. Y quieres tener 100.000 euros para tu jubilación. Por lo tanto, aquí ya sabes que necesitas 100.000 euros, pero que si lo divides entre los 400 euros que ganas al mes, básicamente tienes unos 250 meses. Es decir, en 21 años, para conseguirlo, si solo ahorrases esos 400 euros, podrías tener 100.000 euros en tu jubilación. O sea que ya tienes claro que realmente no necesitas mucho más para poder hacerlo y que no es una tarea súper compleja. Pero todo esto está bien y funciona, pero sí que tienes que tener una cosa muy en cuenta, y es la situación en la que tú te encuentres ahora mismo. ¿Vale? Sé que esto puede cambiar, sé que no todo el mundo ahorra, sé que más gente invierte, pero por eso mismo y para ponerte en contexto, te voy a enseñar cuál es el ciclo de vida personal que suele tener cualquier tipo de inversor, sobre todo en base a la edad en la que se encuentre. Como puedes ver en pantalla, tenemos 3 fases principales. Tenemos una fase de acumulación, una fase de consolidación y una fase de reducción. Cada una de ellas tiene un punto clave que se basa en la edad que tenemos. Esto es una realidad. Cuanto más jóvenes, más arriesgamos, y cuanto más mayores, pues menos queremos arriesgar, lógicamente, y bastante sencillo de entender. Entonces, ¿cómo podemos utilizar ese dinero que consideramos que van a ser nuestras metas necesarias para poder alcanzar esos objetivos? Sobre todo, encontrándonos en la fase en la que nosotros estamos. Muy sencillo. Si estamos en una fase de acumulación, generalmente los primeros años en los que empezamos a ganar dinero, pues suelen ir de entre los 24 a 30 años, 35 más o menos. Es una fase bastante buena en la que empezamos a ganar dinero y realmente tampoco tenemos unas obligaciones muy grandes, ¿no? Podemos destinar ese capital, incluso podemos llegar a perderlo sin preocuparnos mucho. Esta es la fase más clave si queremos empezar a invertir, o sea que si te encuentras dentro de esa edad, lo más rentable que puedes hacer es invertir, sí o sí. ¿Por qué? Pues porque al final vas a poder ir creando una serie de objetivos y de beneficios muchísimo más grandes a lo largo del tiempo.
interés compuesto, que te enseñaré más adelante. Las metas, muy sencillo, comienza a invertir ya, crea un fondo de emergencia y define esas metas más a corto plazo. ¿Vale? Al final aquí lo que tenemos es que poner el dinero a trabajar. Cuanto más dinero esté entrando en la máquina, muchísimo mejor y más rentable nos va a salir. El objetivo, pues muy sencillo, tratar de invertir todo lo que vamos ahorrando de una manera consecutiva, intentando minimizar al máximo pues esos gastos que tengamos, que al final tampoco no son tan necesarios. Y es una estrategia que tienes que pensar a largo plazo. O sea, aquí nada de tocar el dinero porque tengo que salir de fiesta o porque tengo que hacer X. No, es un dinero que tienes que contar con él para poder perderlo y para crecer a largo plazo. O sea, que si tú, por ejemplo, estás pensando en comprarte una casa de aquí a 10 años, pues si empiezas a invertir ya, pues es muy posible que cuando llegue ese momento no tengas que destinar tantísimo capital porque ya lo has invertido previamente y lo tienes disponible. Entonces, la primera fase de acumulación, sencilla, para personas bastante más jóvenes que quieren empezar en todo este ecosistema. Fase de consolidación, aquí tenemos dos puntos centrales. El primero, sobre todo, es el año central. Pues como hemos dicho, de los 35 más o menos a los 45-50. Es una fase en la que ya estamos más asentados, ya tenemos familia, ya solemos tener pues ciertos gastos más o menos equilibrados y realmente aquí lo que tenemos que tratar es de controlar mucho más lo que es la fase del ahorro. Aquí seguimos invirtiendo, pero reducimos un poco generalmente ese riesgo de inversión. No por nada, sino porque seguramente si tienes esta edad, pues tienes una serie de obligaciones que yo, por ejemplo, pueda no tener. Pues un hijo, un coche, la comida, la casa, son otra serie de sistemas. ¿Qué es lo que tratas de implementar aquí? Pues generalmente reduces un poco tu riesgo, fundamentalmente, y tratas de diversificar un poco más. Aquí igualmente seguimos manteniendo una cantidad bastante elevada, o se tiende a hacer así en todo lo que es gestión financiera y patrimonial, en cuanto a renta variable, es decir, seguimos apostando a largo plazo, porque realmente estamos jóvenes y tenemos bastante tiempo por delante como para poder seguir acumulando dinero. Luego tendríamos esa fase previa a la jubilación, ¿no? Pues entre los 55 y los 65, que ya empezamos a tener un poquito más de miedo en cuanto a qué invertir o qué no. No es que no puedas invertir aquí en cripto, sino que simplemente tienes que controlar también un poco más, pues, todo lo que es tu gestión. Al final, si yo estoy dispuesto a perder mucho, pues también ganaré mucho, pero quizá no te compensa tanto porque estás cerca de esa jubilación y ya no quieres tanto riesgo. Entonces, destina un capital bastante más pequeño que te puedas llegar a permitir. Y aquí lo que haces es, sobre todo, potenciar al máximo las inversiones que tú ya tengas, siempre tratando de optar por un riesgo bastante más bajo. No es algo que personalmente aconseje o no aconseje, simplemente hazlo o adecúalo a tus necesidades. Si puedes invertir más en renta variable, pues seguramente que te sea interesante, porque al final también vas a conseguir más capital. Ahora, si no es una persona que le guste el riesgo, pues igual lo que te compensa es diversificar mucho más y simplemente quedarte como estás para esa fase de jubilación. Y luego la fase de reducción, que ya pues serían esos 65, o en este caso en España casi 68 ya, pues es una fase en la que tratas de ir cogiendo todos esos frutos anteriores a lo largo de todo el tiempo. ¿Y qué haces? Pues fundamentalmente mantienes una pequeña parte de esa inversión a bajo riesgo para que te dé un poco, pero realmente tampoco te vienes muy arriba en cuanto a la inversión. Así que con esto ya lo que tienes en mente es el cómo puedes llegar a conseguirlo en base a tu ciclo, ¿vale? Ya sabes dónde tú te encuentras y qué es lo más adecuado y puedes estipular dónde quieres llegar en base a la situación. Así que al final te va a ser de muchísima mayor utilidad. Por si aún no me crees, ahora vas a ver, sobre todo si eres una parte más joven, ¿no? Pues estás dentro de toda esa franja de edad que está dispuesta a invertir en interés compuesto sin ningún tipo de problemas y en renta variable, sobre todo acciones, cómo puede afectar esta inversión a lo largo del tiempo, para que veas que no es algo que me estoy inventando, sino que realmente lo puedes hacer, ¿vale? Imagínate que tú quieres utilizar el capital, por ejemplo, para tu jubilación, ¿vale? Imagínate que tienes ahora mismo 20, 30, 40 años y quieres de aquí a 65, 70 años puedes poder contar con un capital X, ¿vale? Para que no tengas que preocuparte. Bueno, imagínate que tú tienes un balance inicial, que haces tu primer depósito de dinero de, pongámosle, 10.000 euros, o incluso 10.000 euros, ¿vale? Tenemos 10.000 euros en nuestra cuenta y queremos invertirlos en algún sitio. Y vamos a hacer además aportaciones periódicas, por ejemplo, de 300 euros al mes. Pues oye, ya hemos visto que quiero conseguir ciertos objetivos y que necesito X cantidad de capital para llegar a conseguirlo, ¿vale? Pues aquí al final vamos a ir haciendo depósitos al inicio de cada periodo, es decir, cada mes voy a meter 300 euros a todo este sistema. Y dentro de todo ello, yo voy a ir consiguiendo una rentabilidad de, por ejemplo, un 7%. Un 7% es más o menos lo que viene dando el SP500 de manera normal. Si nos vamos a cripto suele ser un 30% si invertimos en Bitcoin, pero bueno, como puede que el riesgo no te guste tanto, pues al final dejémoslo en un 7, inclusive un 10% al año, que está bastante bien.
Y esta duración, como hemos dicho, la vamos a dejar a lo largo del tiempo. Pongamos una media, tenemos 30 años o 35 y queremos llegar a 65, es decir, vamos a estar invirtiendo 30 años nuestro capital para ver qué es lo que sucede. Entonces, si nosotros calculamos, nos vamos a encontrar con que realmente con los depósitos periódicos de 108.000 euros, es decir, yo solo he puesto 108.000 euros en aportaciones periódicas más los 10.000 que yo he tenido, he obtenido una rentabilidad al final de los 30 años de 760.000 euros. O sea, al final es una cantidad que no me la invento yo, sino que es interés compuesto, para que veas que realmente ahorrar o simplemente gastarlo, pues no es el mejor fin que puedes llegar a tener. Y que aquí, con simples datos, inclusive, si metieses bastante menos, ¿vale? Tampoco hace falta que sea un 10 o que sean 300, supongamos que solo tenemos $100, ¿vale? Pero estamos en cripto y cripto viene dando, pues, un 30% anualizado. Realmente podríamos contar con una cantidad de 102 millones de euros, ¿vale? Dentro de todo este capital. Igual te parece una locura porque al final son muchos años y nadie sabe lo que va a pasar, ¿vale? Pero, como digo, teniendo más o menos los datos bastante sencillos, esto lo puedes incluso ir modificando tú, a lo largo del tiempo se ve que el interés compuesto aporta muchísimo, muchísimo valor. Y que al final el fin que tratas de perseguir es no tener que depender de terceros, sino de tu propio capital para poder llegar al final a esos objetivos financieros que tú te has ido marcando. Así que aquí están los datos. Esto, como digo, extrapolable a si quieres tener un hijo y dentro de 20 años quieres que vaya a estudiar X sitio, pues en vez de 30 años le pones 20 y le pones que cada mes, pues lo mismo, le vas a ir dando 100 euros. Pues al final aquí vas a tener casi 60.000 euros para que pueda ir a estudiar a cualquier sitio. Así que al final es algo muy tentador y que al final, pues cuanto mejor inviertas, pues muchísimo mejor va a ser para todo esto. Así que ya ves básicamente el objetivo con el que estamos trabajando y ese ciclo de vida fundamental que es muy, muy importante. Completada esta primera fase, ¿qué vamos a tener a continuación? Pues como hemos visto, vamos a crear nuestra propia estrategia de inversión. Podemos crearla nosotros mismos o si tenemos curiosidad, pues que lo hagamos nosotros mismos, ¿no? Pero generalmente el proceso consiste en seleccionar un sector, dentro de ese sector estudio qué ha pasado y en base a eso, pues invierto o no. Un ejemplo muy sencillo, pues oye, si a mí me gusta la moda, pues voy a buscar empresas de moda porque me va a ser más fácil entender la moda y dónde reside el valor. Pues el caso muy típico, ¿no? Pues quiero invertir en todo lo que tenga que ver con Zara, Inditex, etcétera, etcétera. Pues voy a buscar empresas de ese estilo. ¿Que entiendo la moda y me gusta más la moda del lujo? Pues igual me voy a buscar pues, un Louis Vuitton. ¿O me gusta cómo funciona la tecnología cripto? Pues me voy a buscar X activo. Al final es entender muchísimo más fácil dónde tú te estás moviendo. Y esto es interesante por un motivo, porque si no inviertes tú, el gestor que lo esté haciendo va a tener básicamente esa misma metodología. Entonces es importante que también le preguntes de qué manera tiende a operar esa persona o qué es lo que le gusta. Porque si tú le dices, oye, quiero invertir tanto cantidad de capital, pero esa persona no tiene ni idea de tecnología, pues igual no va a invertir bien en tecnología y no está sacando el máximo partido que tú quieres. Así que es importante que tú también tengas en contexto qué es lo que está buscando o qué es lo que sabe hacer ese inversor o asesor con tu capital, ¿vale? Al final es la parte más importante porque la mayoría de nosotros, digámoslo así, no tenemos tiempo como para invertir. No somos profesionales y cuanto más fácil sea todo, declaración, gestión de activos, etcétera, etcétera, pues mucho más fácil. Entonces, como vamos a delegar ese capital en terceros, pues te va a venir muy bien que entienda cómo funciona absolutamente todo. Y más importante de que entienda absolutamente todo es que tú mismo entiendas los tipos de entidades que existen para cuando vayas a invertir. Es decir, que tú inviertas en un banco es diferente a que tú inviertas en un fondo de inversión o que inviertas en un exchange en concreto. ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene su propia metodología. Y en base a cómo lo selecciones, vas a tener unos pros y unos contras, que te pueden ser mejor o peor en tu situación. Así que vas a ver fácilmente cómo funciona cada uno de ellos. En primer lugar, tienes lo que es la banca de productos. Muy fácil. La banca de productos es algo generalista, pues un banco. Un banco al final no puede ir invirtiendo en cada una de las cosas. Así que lo que hacen, tal y como vistes en el vídeo anterior, básicamente es seleccionar o elegir diferentes productos financieros. Pues alguien me viene de un mercado primario y dice, tengo tantas acciones para poner en circulación o tengo esta cripto para poder vender. Ellos lo compran todo y lo que hace el banco es vendértelo a ti como cliente. Por eso a veces recibirás llamadas de tu banco diciendo, oye, tenemos este nuevo producto de no sé qué, de no sé cuántos, ¿quieres invertir? Pues al final es como ellos se mueven. ¿Por qué? Pues porque les sale mucho más barato, pueden conseguir tu dinero y ellos obtienen ingresos. ¿Por qué? Pues porque le han comprado los activos a esa otra entidad. Entonces al final, pues tiene bastante que ver con una parte más comercial a que realmente se interesen por ti. Tú no les importas tanto, lo siento que te lo diga así, pero no les importas tanto, sino que les importa más tu dinero. Así que buscan conseguir buenos resultados y mucha publicidad
por los agentes que tienen repartidos por el mundo. Y luego tenemos la banca de clientes, que aquí sí, la banca de clientes se trata de enfocar más en lo personal, por eso se conoce también como banca personal, y tiene una relación directa con ese usuario o ese inversor. Básicamente le trata de ofrecer o le estudia mucho más en detalle, a diferencia del otro, que simplemente es invierte aquí y me das igual que existas o que no. Y dentro de este tipo de banca está lo que es banca particulares, pues lo más sencillo y que realmente no tiene importancia, que son depósitos bancarios, transferencias, etcétera. Tiene lo que es la banca personal, que es el típico asesor que conocemos que nos dice, oye, te recomiendo que hagas este tipo de inversión, no sé qué, porque te va a rentabilizar más en esto. Es decir, es un asesor y tú pagas ese asesor por ese gasto. Y esa personal o ese asesor después habla con esa otra entidad para que le invierta tu dinero. Y tú eso realmente te da igual. Él simplemente habla contigo, establece esos criterios que habíamos hablado anteriormente y sobre eso te construye tu mejor inversión, la inversión más ideal. Y luego tendríamos la banca privada, que aquí generalmente suelen ser capitales mucho más grandes, por lo que tampoco nos vamos a enfocar, pero tienen, por entenderlo, un gestor mucho más personalizado. Una cuenta de correduría, pues asesoramiento financiero, que puede ser un poquito más específico, o incluso los family office, ¿no? Que son los más grandes o familias con mucho capital. Y el último y más importante, y el que más o menos tratamos de invertir todos, son los fondos de inversión, que al final es donde va todo el capital. Ya seas un asesor, ya seas un financial planner, todo reside en el fondo de inversión. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión son los que gestionan esos activos, son los más profesionales. ¿Qué pasa? Pues que este tipo de entidades sí que te va a cobrar una comisión un poco más cara. ¿Por qué? Porque al final estás tratando directamente con ellos, pero tienen también una serie de beneficios. El inconveniente, que les das absolutamente igual. Ellos se mueven por la cantidad de capital que tú le metas. Por ejemplo, en cripto, si tú inviertes en un fondo de inversión, como puede ser en España, cualquier tipo de entidad, realmente ellos tampoco buscan que tú seas un experto o no, simplemente buscan tu dinero porque ellos invierten con ese capital. Y es con lo que ellos, lógicamente, obtienen beneficios y se va a traducir en beneficios para ti mismo. Pero todas las necesidades que tú tengas o los problemas que tú tengas, no te los va a ajustar o no te los va a tratar de equilibrar en base a tus necesidades. Así que simplemente tenlo en cuenta para que sepas que te vas a encargar tú básicamente de todo. Cuando ya te hayas decantado por uno de estos o sepas cómo funciona, pasarías a la tercera parte, que es sobre todo hacer un seguimiento de esa estrategia. El seguimiento es muy simple y se basa en tratar de ir encontrando e ir evaluando si lo que tú habías propuesto en un primer momento lo sigues manteniendo o no y cómo va. Pues esto es el horizonte de inversión, el perfil que tú hayas definido que tienes en base al riesgo, conocimientos financieros previos, cantidades que vas a aportar, fiscalidad de los productos, etcétera, etcétera. Es decir, que vayas acorde con lo que tú hayas estipulado. ¿Por qué? Pues porque si vas a cambiar de repente tu situación, pues lógicamente las inversiones no te van a ir bien. Si yo ahora digo, voy a invertir 1000 y mañana dejo de invertir periódicamente 200 euros, pues lo que habías planeado no tiene ningún sentido. Entonces, simplemente tienes que ceñirte a ese plan que habías ido haciendo y si vas a hacer cambios, pues planéalo un poco y también consúltalo si lo necesitas con ese asesor que tengas para que te dé pues esos consejos principales. Cuando ya lo tengas todo, ya sí que vas a poder monitorear cuáles son esos resultados financieros que estás obteniendo y sobre todo vas a poder saber si te interesa más o no. Y aquí déjame que sea muy claro contigo y muy conciso. Tú siempre te vas a fijar en lo que has ganado. Si yo tengo 100 y mañana tengo 130, nos gusta porque he ganado 30.000 dólares. Ok, eso está perfecto y maravilloso. Pero realmente el valor de una inversión no se mide en eso. ¿Vale? Así que básicamente te voy a ir explicando en el próximo vídeo cómo funciona todo esto y te voy a dar las métricas y elementos clave que debes conocer para entender a fondo si tu inversión financiera está yendo mejor o peor. Más allá de lo que puedas pensar de que es algo complejo, de que no me voy a poner a pensar esto, son números simples. Un número como 1,5, 2, 3, 4, son números muy básicos y enteros. Pero si entiendes el significado de ese número, vas a ser capaz de poder entender y también evaluar pues si tu inversión está siendo mejor o si tu asesor financiero te está engañando o no. Y sobre todo que entiendas hacia dónde vas y tengas tú el control absoluto sobre tu dinero. Dicho esto, espero que te haya gustado y espero sobre todo que empieces a planificar ya tu inversión porque al final es lo que te va a dar más dinero. Nos vemos en próximos vídeos.